La chica mayor sonrió aliviada tras confirmar que no, la mejor amiga de Atitaya, no era una antigua rival amorosa, pero parecía que quien empezaba a irritarse y a enojarse era la chica menor, quien la miraba con expresión seria. ¿Dije algo malo? Sí, y ni siquiera te das cuenta. ¿Qué dije mal? Eres una tonta, Fay. Está bien, seré tonta por un día. Pero si no me lo dices, ¿cómo sabré dónde me equivoqué? ¿Estás celosa? Sí. Si no estuviera celosa, ¿por qué lo demostraría? ¿Llegará un día en el cual no peleemos? ¿Qué estás mirando? Estoy mirando las muñecas. ¿Qué te parece, Fay? Son hermosas. Son lindas, pero a mi parecer no son tan lindas como tú. Basta, deja de elogiarme, por favor. Un poco más y le habría levantado la mano a Fay, pidiéndole que dejara de halagarla. La gente notaría cualquier cosa que sonara falsa, y además Fay no encajaba con ese estilo dulce. Habría preferido que Fay fuera ella misma, como siempre. Si tenía que caerle bien sería por su naturalidad y autenticidad. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? Ya me estás dando escalofríos, Fay. Por favor, sé tú misma. Cuando Guayo habla así, ¿por qué les gusta a las chicas? ¿Por qué es Guayo, no tú, Fay? Preguntaré directamente a Titayar y responde con sinceridad. Aunque seamos novias, puedes preguntar. Atitaya apartó la mirada de la sección de lindas muñecas que estaba mirando y se giró para mirar a Fay, asintiendo con la cabeza para mostrar que estaba lista para escuchar y responder la pregunta. Entre Dean, Apo, Guayo y yo, ¿quién es la más linda de la casa? Sé honesta, por favor. Tiene que ser Guayo, por supuesto. Fay hinchó las mejillas, se cruzó de brazos y levantó la cabeza, disgustada por la respuesta, como alguien que no podía aceptar la verdad, aun sabiendo que Atitaya era honesta y no mentía. Entre las cuatro primas de la familia, claramente favorecía a Guayo en cuanto a apariencia. ¿Qué pasa, Fay? Me pediste que respondiera con sinceridad y ahora estás de mal humor. ¿Quién está de mal humor? Yo no. Hiciste la pregunta equivocada. Si me preguntaras quién me gusta más, no estarías de mal humor. Entonces te pregunto de nuevo a Titaya, ¿quién te gusta más? Le dio un codazo en la oreja al osito de peluche enfadada. Comparada con sus primas, ella pierde. En comparación con el osito de peluche, ella también pierde. Parece que el karma regresa a ella, permitiendo que Titaya juegue hasta que ella quede satisfecha. El osito de peluche que querías regalarme cuando era pequeña todavía está ahí. Debe estar. Cuando lleguemos a casa, tráemelo. Ya compré uno nuevo. Aditaya todavía quiere otro oso de peluche. Ese tiene un valor sentimental. Fay miró a la persona a su lado que abrazaba el osito de peluche de nuevo que le había regalado para su primera cita después de que acordaron salir. Sin contar el viaje de campamento donde nuestra relación aún era incierta, o ir a nuestra primera cita con un estado nuevo y más claro, quería conservar este buen recuerdo. Cuando lleguemos a casa te lo traeré. Gracias. El osito tendrá una pareja, igual que nosotras. ¿Ese juego de palabras fue de Guayo? No, lo pensé yo misma. Atidaya se rió al ver a la mujer mayor protestar, pues no quería que pensara que el juego de palabras había salido de Guayo. Entonces asintió, aceptando y elogiando el esfuerzo de Fay. Aunque el juego de palabras no funcionara, Fay le caía bien de todos modos. Bueno, cuando lleguemos a casa, descansa. Tenemos que salir mañana temprano. No tenías que hacer todo esto, Fay. Quiero hacerlo. Se alegró de poder ser más amable con Atitaya como ahora, mientras se inclinaba para desabrocharse el cinturón de seguridad con cuidado y se apresuraba a abrir la puerta del copiloto para que Atitaya saliera. Si no era demasiado, incluso podría ofrecerse a llevar a Titaya a la casa, cuidándola como un auténtico caballero. Te estás portando muy bien, Fay. De esa manera Titaya no escapará. Si realmente quisiera, podría, pero no lo haré. Esta vez no te dejaré. Bloquearé tu camino. La dueña del rostro dulce miró a la mujer mayor, que tenía los brazos abiertos,
fingiendo bloquear el paso. Miró los ojos que lo observaban, aunque estaban a casi 10 centímetros de distancia. Nunca fue un problema, pues siempre estaban a la altura de los ojos. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.